Buenos días, soy Fernando Pastor, director adjunto de La Información, el diario económico del Grupo Eneo, y voy a moderar un foro, el foro La Información Inditex, sobre la tecnología como aliada de la sostenibilidad. Tenemos un elenco muy potente de expertos en este tema para que nos escudriñen un poco cómo la sostenibilidad ha llegado para quedarse desde hace mucho tiempo y afecta a todos los aspectos, a toda la transversalidad en el mundo de las empresas y en el mundo de la gestión. Hay tecnología medioambiental porque sabemos sostenibilidad medioambiental, que es cuidado del medio ambiente, pero está la económica también, cómo hacer rentable eso, y está la social, cómo hacer que en esta sociedad el progreso que seamos capaces de generar no se cargue del progreso que deben disfrutar nuestras generaciones futuras. Eso es ser sostenibles, no cargarnos lo que tenemos para que los disfruten los que vienen detrás de nosotros, de alguna manera. Eso, hacerlo rentable, hacerlo eficaz y hacerlo sin ningún tipo de tensión, pues tiene su complicación. Cada área es un mundo, cada sector tiene unas características, cada empresa tiene una forma de hacer sostenible su negocio aplicándole la tecnología. Las tecnologías son distintas, hay tecnologías basadas en desarrollos, en informática, en Big Data, y hay tecnologías que son un mero descubrimiento de materiales. Pero al final la tecnología es la transversalidad de todo el ecosistema sostenible del que tenemos que hablar. Les voy a presentar al elenco de expertos que tenemos hoy para hablar de este tema, 5 personas muy puestas que dedican su día a día prácticamente a este tipo de cosas. Hablaremos con Francisco Ramírez, director de B2B de LG Electronics. Después también hablaremos con Álvaro Rodríguez, gerente de Relaciones Institucionales de Ferrovial, una gran empresa también comprometida con estos temas. Estaremos con Emilio García, director de innovación de Talgo. Veremos cómo se hacen sostenibles los trenes, que es una cosa que es muy interesante de saber. Carlos Ruiz, director de Sostenibilidad y Riesgos de Enagas, nos explicará el mundo del gas y de lo que es el gas renovable y el gas sostenible y cómo se puede aplicar al día a día de la gente. Y por último hablaremos con Alberto Castilla, socio del área de sostenibilidad de EY y uno de los grandes expertos en este tema, que seguro que nos va a dar muchas explicaciones muy transversales de cómo la sostenibilidad está llegando a todos los rincones de la empresa y de la sociedad. Para empezar y para que todos nos conozcamos mejor y sepamos dónde estamos, voy a dar 3-4 minutos a cada uno para que nos cuenten un poco en su empresa, en su área, en qué concepto tienen de la sostenibilidad y cómo la tecnología la aplican para ser sostenibles, ¿no? Porque luego hablaremos de muchas otras cosas, porque ser sostenible está de moda hasta para invertir en bolsa, es decir, ahora ya se invierte en temas sostenibles y en temas. Los temas sostenibles son temas sociales, los temas sociales son temas rentables, los temas sociales y rentables son temas reputacionales. Al final la sostenibilidad atraviesa todo ese mundo y llega a todos los lados. Pero primero quiero que cada uno de vosotros cuente un poco en su realidad diaria y haga lo que más le gusta a la gente, que es escuchar el día a día de los demás. O sea, qué haces cada día o cómo en tu empresa se aplica la tecnología a la sostenibilidad y conseguís hacerlo eficaz. Francisco Ramírez, LG Electronics, cuéntanos un poco en vuestro mundo de esos productos, Ahora me he de vuelto a esa meter. fabricación, de esas pequeñas cosas, de esos chips y esas cosas que van por dentro. Aplicáis la sostenibilidad y sois una empresa socialmente responsable en ese ámbito. Pues nosotros la verdad es que la sostenibilidad la aplicamos en los dos ámbitos, ¿no? Uno es en los productos que fabricamos y comercializamos, donde somos altamente eficientes y desde hace muchísimos años nos hemos preocupado de que esos productos consumiesen mucha menos energía y eso es lo que estamos haciendo. Y luego está la parte, como si dijésemos, social. La parte social, nosotros tenemos un proyecto que se llama Smart Green. Este proyecto consiste en desarrollar la tecnología más eficiente que hay hoy en día para reducir la emisión de CO2, que es la plantación de árboles. Es decir, y esto que lo diga una empresa tecnológica suena como raro, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de tener una línea de productos muy tecnológicos que ayudan a que el planeta sea más eficiente y una línea de productos altamente eficientes como son desde placas fotovoltaicas y sistemas de climatización altamente eficientes que ahorran muchísima energía, nos dimos cuenta que no era suficiente con la tecnología que vendíamos y con la tecnología que integrábamos paliar el problema de las emisiones de CO2 y que digamos que la mejor tecnología era plantar árboles.
No somos una empresa que evidentemente se dedique a la industria maderera, pero entre el año pasado y este año somos la empresa que más árboles ha plantado en este país, sin ser una empresa perteneciente a la industria maderera. Esto quiere decir que somos conscientes de que tenemos que dejar un mejor planeta a nuestros hijos. Somos conscientes desde el CEO de nuestra compañía hasta cualquier colaborador que trabaja en la misma, y está dentro bueno, pues ya desde nuestro sistema de trabajo, y está dentro también de nuestro sistema de vida, ¿no? Y entendemos que las empresas que son sostenibles serán también sostenibles en el tiempo. Esto es muy importante. Nosotros nos hemos encontrado con un mundo cómodo para vivir, nos hemos encontrado absolutamente con todo fácil, ¿no? Quizás ha sido más fácil que las generaciones anteriores, pero lo que no podemos hacer es dejar un peor planeta a nuestros hijos. Esto es fundamental, ¿no? Y esto nosotros desde la compañía, al final lo que tenemos que transmitir a todos nuestros colaboradores es la misión que tenemos, ¿no? De más allá de vender productos que sean sostenibles, poder hacer cosas y acciones que sean mucho más sostenibles con el medio ambiente. Con lo cual, a tu pregunta, si somos sostenibles y estamos haciendo algo por la sostenibilidad, creo que ahora mismo nuestro foco y nuestra estrategia se basa en eso. Está bien, sobre todo el tema de productos que me cuentas y tal. Fíjate, en toda la vida hemos plantado árboles desde que éramos pequeños y nunca nos hemos dado cuenta de lo importante que es, eh, hasta que no lo hacemos de una manera mucho más Sí, seria, ¿no? Y mucho más así. Yo creo que sí. ahora hay muchas empresas haciendo este tipo de cosas. El otro día hablaba con otro par de ellas, grandes empresas me refiero, porque esa iniciativa es así como interesa. Gracias. Luego seguimos hablando de cómo rentable todo ese tipo de cosas, ¿vale? Álvaro Rodríguez, gerente de Relaciones Institucionales de Ferrovial, esa gran empresa constructora que está en medio mundo haciendo de todo, desde gestionar aeropuertos hasta autopistas, hasta todo. ¿Cuál es el compromiso? Porque, claro, el medio ambiente es fundamental para que vosotros funcionéis. El cuidado del medio ambiente en todos vuestros proyectos tiene que estar esa parte de esa cartera, ¿no? Bueno, evidentemente la sostenibilidad está integrada desde hace muchos años en nuestro ADN, y hay Claro. una cuestión que es clara, como tú bien has dicho, somos una compañía cuyo principal enfoque es las infraestructuras y la gestión de infraestructuras y la construcción de infraestructuras. Por lo tanto, el largo plazo forma parte de nuestra forma de vida, y solo se puede ser consistente en el largo plazo si hay un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Es decir, cada uno de los ámbitos en los cuales Ferrovial desarrolla su actividad tiene ese compromiso integrado. Además, como empresa que, digamos, hacemos de la innovación y del desarrollo tecnológico una de nuestras piezas clave, ambos conceptos, sostenibilidad y desarrollo tecnológico, forman parte de un binomio necesario. Por ponerte 2 o 3 ejemplos que yo creo que plasman mucho mejor esta cuestión. Por ejemplo, simplemente nuestro claim, lo que es el ADN de nuestra empresa, es infraestructuras sostenibles para un mundo en movimiento, lo cual te marca esa dinámica y al mismo tiempo ese compromiso con ese concepto de infraestructuras. Y por ir a lo concreto, por ejemplo, en la construcción, nosotros integramos todo lo que es el IoT, el Internet of Things, en la monitorización de todos los procesos constructivos, de tal manera que aseguremos que los procesos sean más sostenibles. Utilizamos cuestiones como la realidad aumentada para el diseño y el desarrollo de infraestructuras, que nos permite agilizar. Uno de los elementos que estamos desarrollando mucho es el tema de los gemelos digitales, de tal manera que cada vez que hacemos una gran infraestructura hay un gemelo digital que nos permite, digamos, llevar una optimización de todo el proceso. En cuestiones como son las autopistas se están haciendo cosas como, por ejemplo, las Managed Lanes, que llevamos a cabo, hay un modelo fantástico en Texas de monitorización y de optimización de lo que serían carriles de peaje con carriles normales, de tal manera que hay un control directo tecnológicamente que nos permite optimizar qué vehículos van por un carril o por otro, para que todo lo que es la autopista, tanto la parte de peaje como la parte abierta, mejoren teniendo mucha más fluidez y reduciendo los consumos de CO2 y el impacto de CO2 en todo lo que es la autopista. Esto hace que, por ejemplo, hayamos desarrollado lo que son los peajes automáticos, en los cuales el coche no se para, y lo que tenemos ahí una serie de visión artificial que lo que hace es que lee el coche, no solo la matrícula, lee el propio coche aunque la matrícula estuviera parcialmente tapada, lo cual permite que discurra de forma mucho más rápida. Y luego, el último punto, por ponerte un ejemplo más, por ejemplo, en temas de movilidad, tenemos una iniciativa como es City, que son vehículos car sharing eléctricos, que están ahora mismo en Madrid o en París, y que hacen, pues, por ejemplo, todo lo que es
hacer popular la utilización del coche eléctrico, permitiendo que sea mucho más sencillo de utilizar, que tengan un consumo mucho menor, que todas las, por supuesto, la energía que consumen los coches sea proveniente de renovables. O sea, al final optimizas mediante un uso de la inteligencia artificial, mediante un uso de las nuevas tecnologías, optimizas todo lo que son los desarrollos y, por lo tanto, reduces el impacto. O sea, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico tienen que ir absolutamente hermanados en el concepto que tenemos nosotros de desarrollo de negocio. Y tiene que también rentabilizarse, evidentemente, porque todos estos productos a vosotros, evidentemente, os ahorran costes, que es una parte de la sostenibilidad para las empresas, es el ahorro de costes, o debiera serlo. Aunque, bueno, también hay otra serie de inversiones que hacer, ¿no? O sea, lo vemos. Bueno, es que si quieres, en una segunda ronda hablamos del ahorro de costes y hablamos de cómo este tipo de productos. Entonces, vamos a hablar de gas, vamos a hablar de lo que es en una empresa como Enagas, con Carlos Ruiz, director de sostenibilidad y riesgos de Enagas. Cómo se aplica o cómo se gestiona la sostenibilidad en algo tan importante a medio y largo plazo para este mundo, para este respeto medioambiental como el gas, ¿no? Luego más adelante hablaremos de qué es el gas renovable, pero ahora cuéntanos un poco en Enagas, ¿en qué estáis en este momento? Bueno, pues yo te diría que tenemos 3 objetivos en el ámbito de sostenibilidad, que el primero, lógicamente, es mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones y reducir las emisiones de CO2, y para ello hemos establecido nuestra propia senda de descarbonización, en la cual hemos establecido un objetivo de reducir un 61% las emisiones de CO2 en 2040 respecto a 2018. Es un objetivo que está alineado con la ciencia y con el objetivo de 1,5 grados, y además nos hemos comprometido a ser neutros en carbono en 2050. El segundo objetivo, como comentabas, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los gases renovables, el biometano y fundamentalmente el hidrógeno verde, que creemos que van a ser claves en la descarbonización de aquellos usos y actividades de difícil electrificación, como puede ser la industria de alta temperatura, el transporte marítimo, la aviación, el pesado terrestre o el ferroviario no electrificado, e incluso para el almacenamiento de energía, ¿no? Enagas está ya desarrollando 12 proyectos en el periodo 21-2023 que vamos a movilizar aproximadamente 1.500 millones de euros de inversión en hidrógeno renovable, que creemos que es muy relevante. Y por último hablaría de las personas. En Enagas apostamos por poner las personas en el centro, por atraer y retener el mejor talento y sobre todo por crear entornos de trabajo que faciliten el desarrollo de innovación y de oportunidades para un mundo más sostenible, ¿no? Y ahí yo creo que en estos 3 objetivos la tecnología es clave, ¿no? Y dejadme que os dé algunos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? En la parte de eficiencia energética hemos invertido 61 millones de euros desde 2008 para implantar tecnología que mejore nuestra eficiencia energética. Ello nos ha permitido reducir las emisiones de CO2 a la mitad del periodo 2014-2018 o producir energía eléctrica en nuestras instalaciones que supone ya el 17% del consumo eléctrico de nuestras instalaciones, lo que nos ha permitido evitar la emisión a la atmósfera de 1 millón de toneladas de CO2. Hablando un poco en concepto de árboles, que el compañero del EGEA hablaba antes, estamos hablando de 4 millones de árboles, ¿no? De absorción de 4 millones de árboles. Y yo creo que en la parte de transporte el gas natural licuado ya es una realidad y creemos que su implantación en el transporte marítimo va a suponer pues aproximadamente un ahorro de 2 millones de toneladas en los próximos 10 años, equivalente, por ejemplo, a la introducción de 1 millón de vehículos eléctricos. Estamos hablando de dimensiones muy importantes, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico en los gases renovables, pues igual que cuando empezaron las primeras energías renovables, la curva de aprendizaje y de reducción de costes ha sido muy importante, creemos que también lo va a ser, ¿no? Y por último, en tema de personas, yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho a poder ser más eficientes trabajando desde casa, a extender esos programas de teletrabajo a toda la compañía, y yo creo que eso nos ayuda a nosotros y a todos a trabajar de forma eficiente, no solo cuando trabajamos desde casa, sino simultaneando el trabajo desde casa y desde la oficina. Por lo tanto, creo que la tecnología es una palanca fundamental para la estrategia de sostenibilidad de Enagas. Sí, ahora mismo lo es y hablaremos en qué momento está, ¿no? Porque llevamos diciéndolo mucho tiempo, pero parece que ahora se consolida. Hablamos de toneladas, hablamos del equivalente en coches siempre, pero
Hay que hacerle llegar a la gente un poco que en qué momento estamos. Hemos pasado esa curva y ahora vamos a aprovecharlo, ¿no? Pero luego, si quieres, hablamos de esto. Alberto, socio del área de sostenibilidad de EY, de St. John, de esa gran constructora y de esa gran empresa. Tú eres un experto en sostenibilidad. Estás cada día viendo proyectos de sostenibilidad transversales en muchos sectores. Estoy seguro de que nos puedes contar un poco por dónde está yendo este mundo de la sostenibilidad en las empresas ahora. ¿En qué momento estamos? Esa pregunta que le hacía antes a Carlos, a lo mejor tú la puedes contestar mejor, porque ¿en qué momento estamos? Porque empezamos hace mucho tiempo a hablar de esto. Yo recuerdo que yo llevo ya varias décadas de periodista y ya hablábamos de esto. Cuéntanos ahora, tú tienes esa realidad, esa foto empresarial del mundo de la sostenibilidad, ¿cómo la ves? Bueno, creo que Carlos también por su trayectoria puede hablar de en qué momento estamos y cómo ha evolucionado, porque lo ha vivido en primera persona. Ahora después de por mi trabajo en diversas compañías, en diversos sectores durante este tiempo en EY. Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes para fijar esa evolución. Si hablábamos de sostenibilidad hace 15 años, sobre todo lo que nos vendría a la cabeza serían fotos. Fotos de bosques, fotos de animales, fotos de empleados plantando árboles, pero el foco era la foto. Cuando hablamos hoy de sostenibilidad, el foco es el indicador y es el dato. Si pensamos hace 15 años hablando de sostenibilidad, quién se encargaba en las compañías de estos ámbitos, cómo era la responsabilidad, pues antes había muy ligada al departamento de comunicación o a una fundación empresarial. Hoy los temas de sostenibilidad son responsabilidad del Consejo de Administración por buen gobierno en las compañías cotizadas. Hace 15 años hablábamos que lo importante en sostenibilidad era cómo comunico la aportación que hago, cómo pongo en valor. Hoy la sostenibilidad para las compañías es un imperativo de negocio. De la misma manera que hay compañías que pueden ver comprometida su posición competitiva por el precio, hoy estamos viendo que ven comprometida su posición competitiva por aspectos relacionados con la sostenibilidad. Por lo tanto, la evolución sigue siendo importante, desde luego, el posicionamiento y la comunicación, pero hoy es un driver de negocio que nos permite tomar decisiones y opinar sobre las compañías sobre su capacidad de generar valor a largo plazo. Hoy no es responsabilidad de un área, sino que el Consejo de Administración tiene un rol, el director financiero tiene un rol, el director de auditoría, el director de calidad. Es decir, es un elemento transversal de gestión que va a hacer que muchos modelos que está transformando los modelos de negocio, como nos pueden explicar los compañeros de esta mesa, y es un imperativo de gestión. Entonces, la manera en que gestiones a las compañías se les va a evaluar por la manera en que gestionen su capacidad de gestión en relación con la sostenibilidad, no solo con los compromisos, sino también con los resultados, cuántas emisiones de CO2 han disminuido, cómo han disminuido su brecha salarial, cómo va el número de accidentes, cómo es la retribución es decir, por ya temas más concretos de indicadores. Exacto, digamos que la sostenibilidad se ha convertido de los drivers de gestión de las empresas, ¿no? Sí. En una empresa bueno, por alusiones, Carlos, tú que ya nos has revelado y que sabemos que llevas mucho tiempo en esto, ¿tú opinas igual que se ha convertido en ese driver de gestión, que ya no es lo que era, que antes era la foto plantando el árbol o antes era ese tipo de cosas y ahora es consejo de administración? En Enagas lo tenéis así. Totalmente. Sí, yo creo que hace años, cuando hablábamos de sostenibilidad, había una confusión de hablar de acción social, ¿no? Se hablaba de cómo gastábamos el dinero que nos sobraba para ayudar a los más desfavorecidos o en determinadas contribuciones a la comunidad, ¿no? Ahora no estamos hablando de qué hacemos en el dinero, sino cómo generamos ese dinero, ¿no? Yo creo que es importante que hemos cambiado un poco el foco, como decía Alberto, en que ahora lo importante es demostrar que realmente estamos haciendo el bien, pero lo hacemos de forma buena, es decir, el good and well, ¿no? Es decir, hay que ser capaces de hacer las cosas de una forma que ayudemos
a todos los grupos de interés que se relacionan con nosotros, de forma que tengamos prácticas que no comprometan los recursos que van a tener nuevas generaciones en el futuro, que nuestros impactos, tanto desde el punto de vista de la sociedad o del medio ambiente, no sean irreversibles, y por lo tanto todo lo que sea hablar de capital natural, de impacto en el medio ambiente, incluso con la pandemia mucho más en el impacto social. Yo creo que las empresas sí que hemos demostrado durante esta crisis que estamos comprometidos con sacar adelante no solo el negocio de nuestras compañías y nuestros empleados, sino también a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a las comunidades que están alrededor de nuestras infraestructuras, ¿no? Sí, y esa eso es un era una de las cambio cuestiones en las que yo importante. quería entrar, y en todo el tema de que, claro, sois todo grandes empresas, vosotros sois grandísimas empresas, evidentemente, y aplicar la sostenibilidad y la tecnología a las pymes, digamos que el tirón que podéis pegar es grande. Esto, por ejemplo, Francisco, desde LG, vosotros tenéis proveedores y tenéis clientes bueno, en todos los lugares del mundo. Sí. ¿Cuál es el tirón que crees que se puede dar desde grandes empresas como en las que estáis? Esto ahora opináis todos, pero LG, Ferrovial, Iguay, incluso Enagas, Talgo, esas grandes empresas, porque claro, las pequeñas empresas tienen la capacidad de acción mucho más limitada, ¿no? De alguna manera. Ahí podéis hacer ese efecto tirón vosotros, negociando con proveedores, obligándoles a que sean, ayudándoles, invirtiendo con ellos. ¿Esto lo veis en el día a día vosotros también? Nosotros efectivamente lo vemos en el día a día. Hay una parte muy importante que se ha comentado y es Sí, las métricas. Es decir, esto antes era un greenwashing, es cierto. decir, yo me hago la foto y ya parece que estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero creo que ese no es el caso. O sea, la métrica es muy importante. Nosotros tenemos que ser neutrales en cuanto a CO2 en el 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cadena y es transversal, como decía Alberto, en cuanto a que si tú tienes un objetivo claro y lo tienes que conseguir, efectivamente lo tienes que conseguir tanto con colaboradores como con proveedores, como también a la hora de ofrecer y vender tus productos. Es decir, creo que no se trata de algo complicado, sino que se trata de algo que tienes que formar a la organización. Las personas son claves en todo esto. Y nosotros lo que sí que hacemos es cuando vamos a ofrecer una solución a un cliente, hablo más del ámbito B2B quizá que del B2C, porque en el B2C es ser eficiente en el producto que vendes, pero en el B2B tienes que ser eficiente en la solución que ofreces. Entonces, muchas veces lo que tienes que poner es inteligencia, tienes que formar a tus ingenieros y a tus comerciales para que sepan que no se trata solamente de vender un producto, sino que se trata de, aparte de venderlo, de que sea eficiente. Y entonces, al final, toda la cadena de valor te acompaña. Y no solamente en la comercialización de las soluciones que ofreces al mercado, sino que también en nuestro movimiento verde, nuestro movimiento Smart Green, nosotros, nos juntamos con varias empresas, ¿no? Para poder hacer las plantaciones. Y a nosotros nos da igual que la empresa sea pequeña que sea grande. Nos da igual que la aportación sea un árbol, por ponerlo en unidades de árbol, que sean, no sé, 1000 árboles o 1 millón de árboles. Nos da igual. Lo importante es que se participe y que cada uno participe en la medida que puede. Aquí no se trata de que alguien tenga, como se ha hecho muchas veces, cuando alguien participa en algo, tiene la clasificación oro, plata, bronce o platino, ¿no? Aquí lo que se trata, creo que lo más importante es que en función de las capacidades que tenga cada compañía, ayude y aporte y sobre todo se mentaliza que puede hacerlo, porque esto es un trabajo de todos, no es un trabajo únicamente de las grandes compañías, es un trabajo de todo el tejido empresarial y nosotros lo que sí que tratamos efectivamente, quizá como gran compañía, es de contagiar a todos nuestros stakeholders a que se hagan las cosas de una manera mucho más sostenible y que muchas veces es concienciación. No se trata muchas veces de tamaño de compañía o de aspectos puramente económicos. Exacto, eso es donde quería llegar, ¿no? Álvaro, tú que también conoces muy bien la realidad de las empresas por dentro y en un sitio como Ferrovial, donde estáis muy comprometidos con todo este tipo de cosas, eh, sabes, como experto en reputación, que también es muy importante todo el tema de la sostenibilidad para mantener la reputación de la empresa o para reforzarla, para que sea también parte de la gestión, ¿no es así? Es que la reputación es algo que se construye y se debe mantener a largo plazo. Y hay una cosa que creo que es fundamental, es decir, hoy en día
el concepto de ser una empresa sostenible ya no es opcional, no es una cuestión que, no es un nice to have, o sea, realmente es algo que tienes que tener porque además, sobre todo en nuestro caso, pretendes tener un recorrido a largo plazo. Hoy en día, como bien han comentado mis colegas, el ser sostenible no es una moda. El ser sostenible es algo que forma parte del ADN de las empresas y que además los mercados, los inversores, la comunidad no te va a permitir que no lo seas. Realmente debe ser vocacional, pero además es necesario que lo sea. Sobre todo cuando pretendes dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años seguir siendo una de las empresas punteras. O sea, nosotros realmente dentro de esa construcción de una reputación a largo plazo llevamos realmente, por ejemplo, llevamos 19 años siendo líderes en el Dow Jones Sustainability Index, lo cual es un indicador a los inversores, a los mercados, a los gobiernos, de que son empresas por las cuales se puede apostar y que realmente te dan una seguridad, porque hay una cosa que es muy importante, la empresa sostenible no solamente es mejor para el planeta, no solo es mejor para la sociedad, es que se ha demostrado después de varios años que además es más rentable. Es decir, realmente es una inversión inteligente, con lo cual no solamente es una cuestión vocacional, sino además es una cuestión de decisión inteligente y de largo plazo. O sea, es obvio, no hay otra opción. Sí, has tocado un tema muy importante del que yo quería vuestra opinión, que es todo el tema de la inversión, ¿no? De captar inversión, porque, claro, grandes empresas como vosotros, Ferrovial, EDG, Talgo, Enagas, sois empresas que necesitáis mucha inversión. Yo hablaba con expertos hace poco de este tema y invertir en sostenibilidad, invertir en responsabilidad social, invertir en empresas sostenibles se ha convertido o va a ser durante 2021 uno de los grandes vectores de los fondos y del dinero que se mueve a nivel mundial, fondos que necesitáis mucho de vuestras empresas, ¿no? Entonces sí me gustaría que dos expertos también como Carlos y Alberto, cualquiera de los dos o los dos, primero Alberto ya que está ahí, antes ha hablado Carlos, me dijeran hasta qué punto la sostenibilidad o la tecnología aplicada a la sostenibilidad o como eje transversal de una empresa facilita su financiación de alguna manera. Yo el otro día conocí a un fondo coreano que venía a España a invertir en juzgados de menores y en prisiones, solo para decir que es socialmente responsable y le gusta invertir en ese tipo de activos sociales a futuro y luego también en empresas que cuidan ese tipo de cuestiones. Facilitaba la financiación de empresas. Eso también lo notáis. Alberto, seguro que tú estás cerca de algún proceso parecido. Yo creo que el cambio que se está produciendo ahora mismo todavía no somos capaces de mostrar la dimensión. En relación con la financiación sostenible, es decir, un director financiero, por concretarlo, que seguro que hay alguno, un responsable financiero que nos está viendo. ¿Cómo le aplica la sostenibilidad a un director financiero? Pues a día de hoy, la financiación sostenible, es decir, aquella que además de cumplir unos requisitos financieros, tienes que cumplir unos objetivos de sostenibilidad, y hay debates sobre esos objetivos, pero puede ser desde reducción de la huella, reducción del consumo de agua, el que sea. Esa financiación es entre 40 y 70 puntos básicos más barata. Así es. Eso es con los datos del último año. Por lo tanto, no estamos hablando de la sostenibilidad como un compromiso personal ligado a la ética, que eso puede ser. Pero si eso no existe, es más barata. Primer dato. Segundo dato. Hoy la demanda de los inversores y de las entidades financieras en relación con proyectos sostenibles supera la oferta. Esto es a día de hoy, según los últimos datos del Observatorio de las Finanzas Sostenibles en España. Otro dato, desde el tercer punto de vista. Hay declaraciones de inversores, de grandes inversores, donde esto, además de ser criterios de exclusión, es decir, si no cumples determinados requisitos, no invierto, ya se están sofisticando los ratings para que una compañía, el ratio incluso de su deuda, esté vinculado también a aspectos de sostenibilidad. Y el último dato que quiero dar por no acaparar mucho el tiempo. Hablabas de las pymes, que siempre, cuando hablamos de sostenibilidad de las pymes, siempre hemos hablado de las barreras de los recursos, esto es para grandes empresas, depende de la fuerza atractora de las grandes empresas, y eso evidentemente es así. Pero con la nueva regulación que va a afectar al sector financiero, esto se va a expandir en todo el tejido empresarial. Es decir, que la financiación, los préstamos que también van a pedir las pymes, las entidades financieras de Europa
van a pedir información de sostenibilidad. Información de sostenibilidad que hoy, por ley, la dan alrededor de 1.200 compañías anuales. El año que viene la darán unas 5.500 porque se amplían los requisitos, y cuando venga todo el paquete regulatorio que ya está, afectará al gran tejido empresarial que son también las pymes. Y el último dato, desde el punto de vista del mercado, quien quiera acceder a fondos europeos, lo primero que tiene que hacer es alinear su actividad con la taxonomía de la Unión Europea relacionada con la sostenibilidad. Entonces, no necesitamos pensar en compromisos, no necesitamos pensar en ética, no necesitamos pensar en el planeta, perdonad que no estoy siendo muy... lo llevo al extremo, pero que hoy hacer negocios, la mejor manera de hacerlo es a través de la sostenibilidad. Sí. Eso es evidente y es así. Carlos, ¿tú lo ves parecido? ¿Lo ves igual? Sí, yo creo que en este caso los inversores han sido los que más rápido han impulsado el tema de la sostenibilidad en las empresas. Probablemente en este momento los reguladores, a través, como comentaba Alberto, de la taxonomía que ha aprobado la Unión Europea sobre actividades financiables o sobre los criterios de inversión pues de Naciones Unidas o del Banco Europeo de Inversiones, están moviéndose en ese ámbito. Pero yo recuerdo hace casi 13 años, en el 2008, cuando índices como Dow Jones ya empezaban a poner el foco en estos ámbitos, y cuando había muchos inversores que ya ponían el foco en este ámbito y desde las empresas empezábamos a ver la importancia de empezar a trabajar. Nosotros tenemos un enfoque de temas de sostenibilidad desde hace muchos años, pero yo creo que es relevante el decir que ese enfoque de largo plazo y de intentar atraer a la inversión socialmente responsable es muy relevante, porque nos ha permitido adelantarnos a cambios regulatorios que en el futuro van a ser obligatorios para todas las empresas, ¿no? Enagás, por ejemplo, pues este año ha vuelto a ser reconocida como líder mundial del sector al que pertenece en el Dow Jones Sustainability Index, y eso significa un respaldo a la gestión de la compañía de la sostenibilidad, y a demostrar que los resultados, los indicadores, como comentaba Alberto Castilla, que estamos consiguiendo son los adecuados y vamos en el camino correcto, y que todo lo que tenga que ver con la implantación de tecnología que nos ayude a caminar hacia actividades que favorezcan la descarbonización de la economía, que favorezcan el mejorar el impacto social en nuestras comunidades o reducir el impacto ambiental, pues van a ser cada vez más valorados por los inversores, e incluso se van a convertir cada vez más en un requisito legal que los diferentes gobiernos van a establecer. Es cierto y está ahí. En empresas como LG Electronics, Francisco, imagino que es igual, sobre todo porque intensivos en inversión en I+D, evidentemente. Vosotros, si no invertís en I+D, es vuestro ADN. Entonces, a la hora de financiar todo ese tipo de proyectos a largo plazo, imagino que todo el ámbito de la sostenibilidad pluses a favor, ¿no? De alguna manera. ¿Quién iba a decirnos hace 10 años que plantar árboles nos iba a facilitar créditos? Pues sí, verdaderamente es así. Y como habéis apuntado, efectivamente, los primeros que se han hecho eco de la importancia de la sostenibilidad han sido los mercados financieros, ¿no? La parte financiera del crédito, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, hay una cosa muy importante, y es que como esto está todavía, digamos, muy verde, por hacer una comparación, sí que es cierto que las empresas que estamos invirtiendo mucho en sostenibilidad, al final en el mercado muchas veces no se traduce. Es decir, que posiblemente nuestros productos van a tener un coste adicional precisamente porque estamos siguiendo unos protocolos medioambientales, ¿no? Que para mí uno de los primeros protocolos que tienes que seguir es la durabilidad de los productos, ¿no? Porque al final el efecto que produce algo que dura menos
en el medio ambiente es muy elevado, ¿no? Es crítico, por así decirlo, ¿no? Con lo cual nosotros hemos apostado mucho por la durabilidad de los productos, por lo tanto, la adquisición de determinados productos en precios más elevada que otros, ¿no? Sin embargo, muchas veces el mercado esto no lo percibe, ¿no? Y nosotros para eso lo que hemos tenido que hacer ha sido, en vez de decir que comprando un producto determinado te ahorrabas X dinero, lo que hacíamos es lo que le ahorrabas al medio ambiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una lavadora, te ahorras, no sé, los miles de litros de agua en función de si es eficiente o no es eficiente, o un frigorífico, la cantidad de CO2 que deja de emitir, si es una clasificación energética muy eficiente, ¿no? Entonces sí que es verdad que efectivamente en los grandes ámbitos, en las grandes compañías donde trabajamos nosotros, sí que hay una concienciación y como bien habéis apuntado, no es un nice, sino es un must to have, efectivamente. Sin embargo, todavía falta, de alguna manera, que esto vaya calando en toda la sociedad, ¿no? Es importante. Pero también es importante que nosotros estamos dando los primeros pasos, ¿no? Pero sí que es cierto que para I+D, para captar dinero que sea sostenible, ahora mismo absolutamente es necesario, no es absolutamente un must, ¿no? Como comentabais. Es un deber. Has tocado un tema que sí me parece importante y es cómo hacer llegar esto a la gente. Esto se mezcla con lo de las métricas que decíamos antes, cómo lo medimos, cómo lo contamos, porque, y esto a los periodistas lo sabemos bien, ¿no? Que hemos estado metidos en estos temas y podemos hacer foros como este, pero ¿cómo lo hacemos llegar a la gente que en Agas está haciendo temas sostenibles o que los está haciendo Ferrovial o que los está haciendo Egeo o incluso algo? Son cosas que a veces es complicado. Álvaro, tú que eres un gran comunicador también y que sabes de estas cosas. ¿Qué podemos hacer para que la gente sepa que Ferrovial, además de gestionar aeropuertos y ser un mundial, soluciona la vida de la gente en la calle? Porque, bueno, Smart Cities, ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer para llegar más? Porque es complicado. Ya sé que es difícil esta pregunta, ¿vale? Pero, y que no, y os podéis meter con los periodistas si queréis, os dejo, pero lo que me interesaría a mí es que la gente supiera qué están haciendo las grandes empresas, tanto por las pequeñas como por progresar socialmente todos. Hombre, pues yo te diría que la respuesta es triple. Es que hay que hacer comunicar, comunicar y comunicar. Y más allá de la cuestión que puede parecer un juego de palabras, es primero tener herramientas que comuniquen. Por ejemplo, nosotros, nuestra página web la hemos rehecho completamente el año pasado porque lo que pretendemos es que sea una plataforma de una comunicación pedagógica, didáctica, que sea amena, que te cuente historias, que te explique de una manera fácil, sencilla y amena y con testimonios de personas de Ferrovial qué es eso que estamos haciendo. Es decir, cuando decimos que estamos reduciendo en las autopistas el CO2, eso hay que explicarlo y que la gente lo entienda. Luego hay una parte que es muy importante y es la comunicación interna, es decir, que sean nuestros propios empleados, que sean las personas que trabajan en Ferrovial las que, sintiéndose orgulloso de lo que están haciendo y entendiendo lo que están haciendo, lo comuniquen al exterior. Eso tiene un potencial comunicador brutal. Y luego la tercera es comunicar con esas herramientas que tenemos, nuestras memorias, nuestros informes de sostenibilidad, etcétera, haciendo que los mismos, efectivamente, lejos de aquellos ladrillos que había anteriormente, ¿no?, que tenían 400 páginas de texto corrido, haya una forma también visual, dinámica, moderna, de interpretar esos gráficos, esas experiencias y que incluso, como yo digo, uno pueda seguir el procedimiento de la cebolla por capas. Es decir, tú puedes quedarte en la superficie y aún así, como el que lee un periódico por titulares, tienes una idea suficiente, habrá quien vaya a las entradillas y habrá quien se quiera leer el conjunto de los artículos o de un determinado artículo que le ha parecido más interesante. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es clara. Hay que comunicar de forma transparente, de forma veraz, oportuna y suficiente. Y es lo que yo creo que estamos haciendo todas las grandes empresas y desde luego en Ferrovial el compromiso por la comunicación es íntegro. Y además os animo a que entréis en la página web y veáis cómo de forma práctica se aplica esto que estoy comunicando. Entraremos porque las páginas web, hay un antes y un después de las páginas web con ánimo de comunicar, ¿no? Eso lo hemos vivido porque, como tú sabes, también he estado en ese mundo. Alberto, me interesa mucho tu opinión sobre cómo hacer llegar a la gente lo que estas grandes empresas están haciendo, para que lo sepa la gente de la calle, para que lo sepa el público en general. Yo sé que los socios y los clientes de todas las grandes empresas lo saben,
sé que lo saben porque entre otras cosas están obligados a ser iguales, etcétera, pero ¿cómo le explicamos a la gente que esta apuesta es real, es transparente y es de verdad? ¿Tú en tu día a día ves que eso llega o crees que se puede hacer más esfuerzo? Yo creo que no sé si es por ser polémico, pero Sí, sí. en Sé relación con la polémico, sin miedo. sostenibilidad, quizá no, tampoco es polémico, creo que está basado en la realidad. Yo creo que en el ámbito de la sostenibilidad, si hay una palabra que va unida a sostenibilidad, creo que es confusión. 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 Yo creo que todavía estamos creando el lenguaje de la sostenibilidad, el qué es y el qué no es. Y esa confusión dificulta la comunicación por parte de las compañías, más allá de las mochilas reputacionales que las compañías tienen y que les condicionan a la hora de trasladar un mensaje. Estamos viendo un auge de la palabra sostenibilidad. Quizá yo esto lo podría decir hoy y en el 2005 también, porque la curva no ha hecho más que crecer. Pero todavía nos faltan prescriptores y nos faltan terceros que avalen determinada información que las compañías están dando más allá de los auditores. Y es porque todavía no hay consenso de las métricas. Exacto, te iba a preguntar, es que hacen falta métricas más sencillas. Bueno, más sencillas y sobre todo, fíjate, no le pondría ningún calificativo. Hace falta que haya un acuerdo sobre las métricas. Y eso enlaza con lo primero que me has preguntado del momento de la historia en el que estamos de sostenibilidad. Entonces, si nos remontamos a los orígenes de la historia y de la escritura, tú bien sabes que los primeros registros que hay históricos sobre elementos escritos eran en tablillas de barro y eran apuntes contables. Sí. 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Pues no fue hasta el año 33, o sea, pasaron 6.933 años, por poner un número, hasta que en Estados Unidos no hubo el origen de las normas contables, para que las empresas, tras la crisis del 29, se identificó que una de las razones de la crisis era que la contabilidad se basaba en principios, no en normas aplicadas a todo el país, sino algunas y diferentes a nivel estatal en Estados Unidos. En 1933 se aprobó la primera regulación que dio origen a las normas contables, que dice, bueno, ¿qué significa que una empresa gane dinero o no? ¿Cómo se mide eso? ¿No? Claro. Eso fue parte, digo, la historia viene bien, fue parte del New Deal de Roosevelt. Estuvo dentro del paquete New Deal, como un elemento clave para el progreso de las empresas y de la sociedad en su conjunto. El momento de la historia que estamos ahora es ese mismo, muy parecido. Es la aprobación de la taxonomía de la Unión Europea sobre sostenibilidad en el marco del Next Generation EU. Es decir, claro, estamos creando el lenguaje todavía. Entonces, las dificultades de trasladarlo al cliente, creo que en España tenemos excelentes ejemplos, que la clave es introducirlo en la experiencia concreta del cliente, sin cometer el error que cometen muchas compañías desde el punto de vista de la comunicación. Es igual que si tú me hubieras presentado o yo me hubiera presentado en este foro y lo primero que hubiera dicho es: yo soy Alberto y soy muy buena persona. Daría una impresión... Eso lo veremos. Daría una impresión difícil. Entonces, muchas veces el mensaje por parte de las compañías, y sobre todo grandes compañías, ha sido muy grandilocuente y muy como si yo te hubiera dicho soy buena persona. Ha dicho, somos sostenibles. Hay que quizá dejar un espacio al juicio del tercero y que ese juicio lo tenga en base a la experiencia del cliente. Más allá, y no aplicando los principios de la comunicación comercial, soy más grande, mejor, más barato, soy. No aplicando esos principios tradicionales de la comunicación comercial a la comunicación de la sostenibilidad. Te he entendido, pero es importante lo que decías, ¿no? La métrica, el tener un baremo, el tener un acuerdo para poder medirlo. Carlos, ¿tú cómo ves este tema? Me interesa mucho tu opinión como experto con experiencia en el sector, ¿no? Ya sé que de grandes empresas es complicado, pero ¿cómo podemos llegar a la gente y se puede polemizar con Alberto perfectamente, ¿eh? Lo hacemos habitualmente, no sería un problema. Yo creo que fíjate, que unido a lo que comentaba Paco de LG, yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el cual
Estamos en el capitalismo de los stakeholders, ¿no? De todos los grupos de interés. Ya no es un capitalismo únicamente de los financieros, de aquellos que escriben las normas contables, sino estamos hablando en una sociedad en la cual la sociedad, los consumidores, los ciudadanos tienen un poder muy relevante. Y yo creo que ese poder tienen que ejercerlo en un sentido, en empoderar a las empresas y aquellos productos que están luchando por hacer un mundo más sostenible, ¿no? Creo que se está avanzando de forma lenta en ese ámbito, pero creo que estamos en ese camino, ¿no? En el camino en el que el ciudadano tenga que ser capaz de decidir entre dos productos y decir, estoy dispuesto a veces pagar un poquito más porque sé que este producto cumple con unos determinados estándares o porque creo que este producto está reflejando un compromiso con la sostenibilidad y con una estrategia a largo plazo y de impacto en la sociedad positivo, ¿no? Entonces, yo creo que desde las compañías es muy complicado el trasladar esa imagen, como decía Alberto, de buenismo, ¿no? En nuestros productos, pero creo que sí que tenemos una palanca muy importante y que tenemos que utilizarla adecuadamente y que son nuestros empleados. Yo creo que los empleados son los mejores embajadores de la marca de una compañía y, por tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por formar a nuestros empleados y por ayudarles a ser embajadores de la marca. Y te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, llevamos 2 años realizando una campaña de comunicación específica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha aprobado Naciones Unidas y que constituyen el plan estratégico de la humanidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado por enseñarles a nuestros empleados cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible, pero a la vez informarles de qué está haciendo la compañía para contribuir a conseguir esos objetivos. Y yo creo que eso es una forma también de sentirse partícipes de lo que está haciendo la compañía y de ser embajadores de la compañía en el ámbito de la sostenibilidad y en involucrarse también en qué pueden hacer ellos. Es decir, digamos que cada vez que explicamos un objetivo le decimos, la compañía está haciendo esto y tú puedes hacer esto otro, ¿no? Y eso es importante, que cada uno de nosotros en nuestra esfera de influencia, como ciudadano, pero también como empleado, como contribuyente, como inversor, tengamos en cuenta los criterios de sostenibilidad en todas las actividades que realicemos, ¿no? Y eso sí que ayudará y multiplicará el efecto en toda la sociedad. Pero queda mucho todavía, porque es cierto que esos 17 vectores están ahí, pero no los conocemos demasiada poca gente, ¿no? Francisco, desde una empresa como LG Electronics, ¿cómo se ve este tema de hacer llegar a la gente? Vosotros estáis en el B2B, es complicado, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Pues mira, muy complicado porque nosotros cuando contamos nuestro proyecto, todo el mundo nos dice lo mismo. Y es, joder, esto lo tenéis que contar. Tío, pero si llevamos ya unos cuantos años contándolo, ¿no? Como bien decía Álvaro, su web respira eficiencia, la nuestra respira eficiencia. O sea, esto, y también lo contaba también Alberto, esto es un camino de muy largo recorrido. No sé si es el Alberto o Carlos, es un camino de largo recorrido. Y sin embargo, hay algo que está contrapuesto, ¿no? Nosotros, la gente nos dice, tenéis que contarlo, y sin embargo, nosotros, hay una cosa que coincide en todos los compañeros cuando hablamos, que dice, oye, a ti no te dice tu mujer o a ti no te dice tu marido, déjate ya con el tema de la sostenibilidad, que me tienes harta o harto, ¿no? Porque nosotros nos hemos llegado casi a enfermar en el sentido de todo, absolutamente todo. Es decir, cuando mi mujer va a comprar algo, digo, no compres, digo, pero ¿por qué? Digo, no, porque es que eso no es sostenible. Y entonces... Sí. Francisco, ¿te hemos perdido? Qué pena, porque te estaba poniendo... ¿Estás ahí, Francisco? Habéis perdido, sí, que tengo el... No, pero estamos aquí, estamos conectados. Hay una cosa muy importante y es, nosotros ahora mismo estamos participando virtualmente y de lo que estamos hablando es de sostenibilidad. Y estamos hablando de empresas que en otro ámbito
estaríamos hablando o bien de la energía, o bien estaríamos hablando de cómo mejorar nuestros procesos estratégicos, o bien estaríamos hablando de que tenemos el mejor tren del mundo, o estaríamos hablando de que somos el mejor país en cuanto no sé, a ingeniería y construcción, pero no, lo que estamos hablando es algo común que no tiene que ver con el core business de nuestras compañías, pero que tiene que ver con el crecimiento y con el mantenimiento de nuestras compañías, porque de lo contrario creo que no vamos a tener cabida en el futuro cercano, porque el planeta no va a aguantar más. El famoso Overshoot Day, que cada vez se acorta más, que en el año 1970 consumíamos los recursos de cada año prácticamente en dicho año, y ahora mismo creo que es en agosto cuando nos hemos consumido todos los recursos del planeta, y hay países como Dubái que es en febrero. Entonces creo que esto es una necesidad, y entonces lo tenemos que comunicar de la mejor manera posible, y como bien decía Carlos, los empleados, para nosotros los empleados son clave, porque verdaderamente son los primeros embajadores para que esto se pueda comunicar, porque al final lo comunican en todo su ámbito, ¿no? Más allá de lo que vayamos invirtiendo cada una de las compañías, pues en comunicarlo, ¿no? Que también ponemos dinero en comunicarlo. Y que aparezca en las memorias la sostenibilidad, que esto ya empieza a aparecer desde hace años, también me parece clave, absolutamente Sí, una clave. memoria específica de sostenibilidad, ¿no? Que muchas empresas tienen ya. Sí, así es. Yo, me parece correcto. O sea que todo lo que decías tú, Álvaro, de comunicar, comunicar y comunicar, evidentemente todo lo tenemos en mente. Lo que pasa es que es Absolutamente. complicado, como tú bien sabes, llegar. Hay un tema del que quiero que opinemos. Ya llevamos casi una hora, pero bueno, quiero que opinemos de un tema y lo habéis tocado y me parece que hay que tocar la actualidad, ¿no? En la actualidad tenemos un virus por ahí suelto que nos ha humanizado a todos más en la gestión de las empresas, ha humanizado las empresas, ha humanizado la inversión. Es un acicate para, oye, no hay mal que por bien no venga, es un acicate para la sostenibilidad, ¿no? Nos ha hecho a todos ser más conscientes del mundo en que vivimos y de lo frágiles que somos, ¿no? Y la sostenibilidad también es parte de eso. Pero hay un tema más económico que vamos ahora a ponernos a hablar de ese tema porque me parece que todos estamos de acuerdo, ¿no? En la gestión más humanizada de las empresas y la inversión más humanizada y la financiación más facilitada. Pero hay un tema que son las ayudas europeas de las que habéis hablado, que vienen detrás de ese tema y que están marcando un paradigma, ¿no? Están marcando una estructura, un concepto o una nomenclatura que decía antes Alberto para todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo veis desde vuestras organizaciones todo este montaje de los fondos SUE? Cuando me refiero a montaje me refiero tanto a las condiciones que se ponen, es decir, todas son condiciones de sostenibilidad, todas son condiciones verdes, investigación, formación, es todo ese mundo, esa transversalidad de la sostenibilidad y también a que igual hace falta organizar un poco mejor cómo se van a dar, ¿no? Ayer oíamos, y para empezar por ti, Álvaro, ayer oíamos que las grandes empresas de construcción estabais dispuestas a poner 6 euros por cada uno que os concedieran los fondos europeos. Eso lo dijo una patronal de las grandes constructoras, y eso es mucho dinero, ¿no? Pero se ve que se está dispuesto a lo que haga falta. No hay codazos por los fondos. ¿Cómo veis el tema desde un ferrovial? Siempre todo esto, evidentemente, tamizado por la sostenibilidad, porque si no eres sostenible no tienes fondos. Hombre, nosotros es evidente la apuesta que ha hecho Europa, creo que es una apuesta adecuada. Además, es importante que tengamos en cuenta que esta apuesta es anterior a la crisis del COVID, es decir, cuando von der Leyen presenta en enero y febrero todo lo que es el Next Generation Fund, lo presenta antes de que estalle la crisis del COVID. Por lo tanto, la apuesta que tiene Europa para que en 2030 sea realmente un continente distinto, mucho más innovador, más sostenible, más verde, es porque realmente es la apuesta que tiene Europa para este siglo XXI. Luego, evidentemente, se cruza en nuestro camino, que quizá no se vio venir, lo que es toda la crisis de la pandemia. Pero bueno, eso... Claro. Al principio a lo mejor Europa estuvo un poquito dubitativa, pero lo que es cierto es que luego reenfocó y el Fondo de Reconstrucción lo ha alineado perfectamente con el Next Generation Fund. Hay una cuestión, como ha comentado antes Alberto, Europa ha dicho claramente cuál es el camino, y el camino es la taxonomía, el camino es realmente las inversiones tienen que estar alineadas con inversiones sostenibles. Entonces, nosotros, que somos una empresa que bebe y tiene concienciada y tiene interiorizada esa necesidad de alineamiento con la sostenibilidad de todos y cada una de las cosas que hacemos,
nos parece fantástico. Es decir, creemos que ese es el camino. Por lo tanto, en la medida en que además ahora ya ahora un impulso, una capacidad de nuevos proyectos, de cuestiones que eran necesarias y que a lo mejor estaban ahí paradas porque no se encontraba el momento, a nosotros, vamos, nos parece que este es el momento que tenemos, eso sí, y lo han comentado antes y creo que Francisco lo ha comentado y es fundamental. Es decir, el reto ambiental no es una cuestión que estemos haciendo porque nos parece bien y porque nos queda bien en las noticias. Es que realmente nos estamos enfrentando a la mayor amenaza que ha vivido nunca la humanidad, que no es otra que el reto climático, y ahí tenemos, y es lo que nos dicen los científicos, un gap de no más de 10 años para reaccionar. Por lo tanto, es que se alinea todo ese objetivo 2030, esos 10 años para plantear el cambio, y por lo tanto, como empresa responsable y que además cree que la inversión de futuro es la sostenibilidad, pues lo que digamos es que nos parece fantástico y que vamos a alinear todo con la taxonomía, lógicamente. Que es como debe ser, ¿no? En una empresa como Enagás, esa taxonomía está bien definida. Vosotros sois sector energético y sector regulado, sector complicado, donde los haya para todos los temas sostenibles. ¿Cómo veis todo el tema de los fondos europeos? Pues nosotros lo vemos como una grandísima oportunidad. Yo creo que si el COVID ha tenido un impacto muy significativo en la adopción de nuevas tecnologías y en la digitalización de las compañías, creemos que todo lo que tiene que ver con la recuperación tras el COVID va a tener que ver con la aceleración de todas las inversiones asociadas a la descarbonización de la economía, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ayudado a acelerar procesos que estaban, más ralentizados y por poner un ejemplo, pues recientemente el Gobierno de España ha aprobado una ruta del hidrógeno verde con inversiones de aproximadamente 9 millones de euros hasta 2030, pero es que estamos hablando de que la Unión Europea está considerando inversiones de 470.000 millones de euros en hidrógeno verde hasta 2030. Hace 2 años o hace 3 años probablemente éramos pocos las empresas que hablábamos del hidrógeno verde y de las posibilidades que podía tener para la descarbonización de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que los fondos de la Unión Europea suponen una gran oportunidad para que España y las empresas españolas aprovechemos para convertirnos en referentes en aquellos ámbitos en los que creemos que tenemos una ventaja competitiva respecto a otros países y a otras compañías, ¿no? Y concretamente creo que en aspectos relacionados con toda la cadena del hidrógeno verde ya lo estamos. De hecho, Enagás, junto con Acciona y con otras empresas, ya está desarrollando un proyecto en Mallorca denominado Green Highland, que ya ha sido adjudicatario de una subvención de hasta 10 millones de euros para desarrollar el proyecto. Es decir, que yo creo que es el momento que estamos trabajando muy bien y muy concienciadamente para aprovechar esas inversiones y esos fondos tanto desde el punto de vista de España como de Europa, y creo que es la oportunidad para que las inversiones se hagan en aquellos sectores que van a suponer un crecimiento económico de la actividad en España y un crecimiento también del empleo, de la tecnología, y permita posicionar a España como referente en este ámbito. ¿El hidrógeno va a ser tan clave como todo? Estamos viendo el hidrógeno últimamente como la panacea de todos los males. No sé si lo va a llegar a ser. ¿Cómo lo ves en Enagás, Carlos, aunque insista en este tema? Porque es un tema que afecta a mucha gente. Pues, a ver, la visión que nosotros tenemos es que nosotros estamos intentando invertir en proyectos como el Green Crane, que es un proyecto que se ha presentado a Europa a los fondos de IPCI, que lo que intentan es hacer una cadena global del hidrógeno, ¿no? Es decir, juntar desde la producción de energía renovable, normalmente a través de plantas solares o a través de molinos de viento, con la producción de hidrógeno verde usando esa energía verde para romper la molécula de agua y generar hidrógeno, y creemos que el hidrógeno va a jugar un papel relevante en aquellos sectores, como comentábamos antes, que tienen más difícil electrificación, ¿no? La industria de alta temperatura necesita de vectores energéticos que proporcionen esa
esa energía de forma eficiente, ¿no? Y el hidrógeno puede sustituir al gas natural y a otros combustibles que ahora mismo se están utilizando ahí, ¿no? Hay también en el transporte marítimo, por ejemplo, en el transporte terrestre, en camiones, en las líneas ferroviarias no electrificadas o incluso en lo que se llama el power to gas, que es una tecnología que lo que permite es cuando la electricidad es sobrante y no hay suficientes consumidores para usar esa electricidad, producir hidrógeno y almacenar hidrógeno para luego volver a producir electricidad. Entonces, la perspectiva ahora mismo desde el punto de vista de todas las agencias internacionales, Agencia Internacional de la Energía, etcétera, es que el hidrógeno verde va a jugar un papel relevante en el mix energético que puede superar el 25% del mix energético, ¿no? Entonces, ahí cada vez salen más países. Japón acaba de publicar un informe sobre inversiones en hidrógeno, Alemania la semana pasada. Es decir, desde Nagas creemos firmemente que es un vector energético que va a cambiar la economía y muchos sectores, ¿no? Hay muchas empresas españolas que ya están invirtiendo tanto para que ese hidrógeno se pueda utilizar en la industria siderúrgica, sustituyendo al hidrógeno que ahora mismo se produce a través de combustibles fósiles. Es decir, creemos firmemente que a corto plazo, y esto es lo importante, ¿no? Es decir, que seamos capaces no de pensar solo en ese largo plazo del 2040-2050, sino que para poder ser neutros en carbono en 2050 tenemos que dar pasos cada día en avanzar en ese proceso, ¿no? Y Enagás está dando los pasos para invertir y para demostrar que esto tiene sentido. Bueno, pues me alegra saber de un experto de esos temas de hidrógeno porque, claro, se está hablando mucho. Volviendo al tema de los fondos UE, me interesa, Francisco, que nos cuentes cómo se ve desde una empresa como la vuestra toda la gestión de estos fondos y si esa estructura, ese parámetro que marcan los fondos, ¿creéis que es el idóneo para conseguir a largo plazo esos objetivos, ¿no? de respeto y de cuidado del mundo? Pues yo creo que son claves. Además, Europa juega un papel muy importante, ¿no? Porque sí que es verdad que tanto China como Estados Unidos quizá no van en la misma dirección y nosotros creo que nos tenemos que diferenciar fundamentalmente por ello, ¿no? Entonces, claro que lo veo correcto que se apliquen en función de la sostenibilidad. Además, hay que tener en cuenta, y lo comentaba Carlos, efectivamente, nosotros nos tenemos que convertir en un referente en cuanto a eficiencia energética y cuidado del medio ambiente desde todos los ámbitos, sobre todo porque España va a ser un país de los más afectados. Estando en el sur de Europa y teniendo, bueno, pues la mitad sur del país, en cuanto sigan subiendo las temperaturas como están subiendo, creo que España va a ser uno de los grandes afectados del cambio climático, puede ser, ¿no? Y creo que, digamos que esta amenaza nos tiene que ayudar precisamente a ser muchísimo más ágiles en la implantación de las medidas tanto tecnológicas como eficientes de los próximos años, ¿no? Y nos tenemos que convertir en un referente. Y creo que estos fondos efectivamente deben de ser bien usados y deben de tener efectivamente el fin que seamos evidentemente mucho más sostenibles, ¿no? O sea, para mí me parece algo absolutamente vital. Sí, lo es ahí. Alberto, desde un sitio como EY, que este tema lo tendréis estudiado de arriba abajo, gestión de fondos, tal, incluso el papel que Europa puede jugar a futuro, ¿no? Porque hablaba de Estados Unidos y de China, pero China es la única economía que está creciendo después del COVID al 2% y está tirando fuerte. Estados Unidos está ahí todavía tocada. El papel que juega Europa, yo creo que estos fondos de alguna manera también van a definir ese papel de futuro de Europa como una, no sé, un nodo o un hub de sostenible o de servicios o de exportar conocimiento también, ¿no? ¿Cómo veis desde EY el tema de los fondos? ¿Cómo lo veis vosotros que estáis cada día, imagino, recibiendo gente que os está diciendo aquello de qué tengo que hacer para coger dinero? Bueno, en relación con la posición de Europa, lo que los fondos mi opinión sobre lo que puede hacer de la posición de Europa, yo creo que el camino que está siguiendo Europa es el camino que va a seguir el resto del mundo. Sobre todo porque quizá es un convencimiento o una esperanza, no lo sé. Porque si pensamos, por unirlo a lo del COVID que has dicho, ¿no?
Sí. El COVID, que es un hecho científico, avisado por los científicos. Incluso había declaraciones del presidente Bush o del presidente Obama hablando del riesgo de pandemia. Es decir, no hubo nada que no estuviera previsto, más allá de la imprevisión de cuando ocurrió. Pues ese consenso científico que había sobre el riesgo de pandemia, si lo trasladamos al cambio climático, el consenso es mucho mayor. Y las evidencias científicas son mucho mayores. The Economist lo ilustraba con una portada magnífica donde aparecía la ola del COVID y luego, posteriormente, la ola del cambio climático. Entonces, yo tengo la esperanza de que la pandemia, como tú bien decías al principio, nos sirva para ser más conscientes de nosotros mismos y para también para aprender algo, que es que el conocimiento científico tiene importancia a la hora de la gestión tanto de los gobiernos como de las compañías. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el conocimiento que ahora en Europa vamos a tener que adquirir y poner en práctica a través de los fondos europeos, pues van a ser una oportunidad, porque va a ser el camino que va a seguir el resto del mundo antes o después. Eso desde el punto de vista de la idea general, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia. Porque ante el hecho científico, la sostenibilidad hace 15 años, si preguntábamos qué transforma la idea de sostenibilidad en las compañías y en la administración pública, ¿no? Diríamos la forma de relacionarnos, la forma de comunicarnos. Entonces, hoy, ¿qué transforma la sostenibilidad? O lo aterrizamos. ¿Qué transforma el cambio climático, ¿no? Pues transforma todo. Transforma todos los sectores, todos los procesos de negocio, todos los trabajos de cada una de las posiciones del organigrama de una compañía. Y ante esto, como bien decía Álvaro, igual que la pandemia es una oportunidad para la digitalización, de avanzar más rápido, pues los fondos son una oportunidad para avanzar más rápido en los temas que, como decía Álvaro, 10 años sí o sí tenemos que avanzar. Habrá que ver luego cómo se instrumenta la gestión, que seguro que se puede hacer mejor, pero el camino, que es lo que podemos valorar ahora, yo no me imagino otro. No puede haber otro. Seguir, la verdad. No, yo no me lo imagino, seguro que hay alguien que es capaz de proponer. Si os parece, son las 2 y 8 minutos, llevamos ya más de una hora hablando. Vamos a hacer una ronda finalista de 1 minuto de resumen de vuestra posición sobre sostenibilidad y terminamos y acabamos un poco el debate, porque hemos hablado bastante, yo creo que se han contado cosas interesantes y que todos hemos podido aprender. Si te parece, empezamos a terminar por ti, Francisco, vamos a seguir el orden del principio. Cuéntanos, es un minuto final en el que, bueno, la postura un poco de vuestra empresa sobre el tema de la sostenibilidad y como eje vertebrador del futuro de las empresas y de la sociedad, ¿no? Pues la verdad es que comparto mucho de lo que se ha dicho hoy aquí. Verdaderamente incluso me voy con ideas nuevas. La sostenibilidad ha llegado para quedarse y evidentemente va a ser parte de nuestra estrategia de la compañía, ya lo es. Ya tenemos unos retos que cumplir. Hay una parte muy importante que se ha comentado aquí, se ha hablado que son las métricas, es decir, esto hay que medirlo bien. La gente tiene que saber exactamente si uno es sostenible de verdad o verdaderamente no lo es, que simplemente lo está diciendo, pero esto hay que demostrarlo y esto tiene que estar dentro de todos los procesos de las compañías. Nosotros queremos seguir por este camino, no entendemos otro camino y el camino que vamos a seguir tanto en la fabricación de nuestros productos como en cómo vamos a actuar socialmente se van a basar 100% en la sostenibilidad. Y yo siempre digo a mis equipos, en los últimos 15 años hemos sido un referente en la transformación digital de muchas empresas, hemos trabajado en la transformación digital y los siguientes 15 años tenemos un reto que es el de la eficiencia y es donde tenemos que trabajar. La tecnología está muy avanzada, ha tenido un recorrido vertiginoso después del COVID y ahora tenemos que tener, de alguna manera, tenemos que trazar un camino que vaya acompañando a la eficiencia en todo momento y es absolutamente nuestro camino a recorrer. Perfecto. Álvaro, Ferrovial, en el ADN, todo el tema de la sostenibilidad desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, nosotros hemos ido acompañando el desarrollo de la economía, de las infraestructuras, de las ciudades, y lo hemos hecho siempre además con una vocación sostenible desde los orígenes. En este momento tenemos varios retos: el reto de la movilidad, el reto de las ciudades, que deben ser sometidos a una rehabilitación energética para conseguir precisamente hacer esas ciudades resilientes y bajas en carbono que nos hacen falta. Y podemos seguir innovando y podemos seguir avanzando, y además con nuestra vocación de largo plazo es un compromiso que Ferrovial tiene y sigue teniendo. Y podemos innovar, y ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en cosas como son los aerotaxis eléctricos para la movilidad del futuro. Pero es fundamental trabajar juntos por ese futuro, porque hay una cosa que tengo claro: que el futuro será sostenible o no será. Y ese es un compromiso de Ferrovial que aplica a todo su desarrollo. Y es en lo que creemos y es lo que forma parte del ADN del Ferrovial, y por eso estamos convencidos de que queremos formar parte de ese futuro, de esa sociedad del futuro que será. O sea, creo que realmente venceremos la batalla y tendremos un futuro sostenible para todos y todas. Interesante. Es mucho lo que tenéis que hacer en Ferrovial, porque son muchos los ámbitos en los que estáis metidos. En una empresa como Enagas, aparte del hidrógeno, del que ya hemos hablado, eh, cuéntanos, es esa parte final vuestra apuesta por la sostenibilidad. Bueno, yo creo que las empresas deben apostar por integrar la sostenibilidad en su estrategia y en su gestión. Y como comentábamos, solo aquellas empresas que consigan hacerlo podrán perdurar en el tiempo con una visión de largo plazo, ¿no? Creo que necesitamos avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles, que en Enagas lo estamos haciendo con nuestra apuesta a través de los gases renovables, del hidrógeno verde, incluso a través de la reducción de las emisiones de CO2 en nuestras infraestructuras, pero que también creemos que esto es un compromiso de todos, en el cual necesitamos la colaboración público-privada, el apoyo de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros proveedores y que de la sociedad en general. Como comentábamos antes, creo que es un compromiso de toda la sociedad el poder avanzar hacia un modelo más sostenible, y estoy convencido que además la tecnología va a ser una palanca fundamental para poder avanzar hacia un modelo de país y un modelo a nivel mundial de una economía que es más sostenible y que va a ser mejor para todos nosotros. Correcto. Alberto Castilla, EY, todo el día con empresas, sostenibilidad. ¿Cuál es tu visión de dónde estamos y hacia dónde vamos, la sostenibilidad? Yo creo que la sostenibilidad, que es un término polisémico, yo quiero poner de relevancia una acepción muy relevante, que es que hoy la sostenibilidad es calidad, es sinónimo de calidad del management. De la misma manera que las compañías tienen que ser buenas gestionando el área de marketing, poniéndole el precio, gestionando la logística, gestionando sus finanzas, gestionando sus personas, la sostenibilidad es un elemento transversal que toca todas las funciones de un organigrama, y que en la medida en que las compañías sean capaces de, como bien decía Carlos y Álvaro, de integrar la sostenibilidad en su negocio, eso será el sinónimo de su capacidad de crear valor a largo plazo. Las compañías que no entiendan que la sostenibilidad es un elemento más de gestión, pues desde ese punto de vista tendrán mayores retos competitivos que otras que sí lo tienen. Y también es verdad que en España, y creo que es relevante decirlo, y ahí están los índices que lo demuestran, es verdad que tenemos un valor diferencial porque grandes compañías en España son consideradas líderes, tenemos aquí algunos ejemplos, líderes en el mundo en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, que nuestras empresas y su capacidad de gestionar los ámbitos de sostenibilidad también sean un sinónimo y sean un componente de la marca país, de la marca España. Y en la medida que eso sea así, pues nos irá mejor a todos, porque por simplificar el término sostenibilidad, al final es que las compañías, las administraciones y las personas generemos mejor impacto, pero mejor impacto para todos. Perfecto, pues como decía Francisco, nos vamos de aquí, yo por lo menos también con ideas nuevas, con lecciones y con cosas aprendidas. Además, comprobando que se ha avanzado mucho después de haber hablado de mucho debate de sostenibilidad en
en el concepto, que ya es una realidad que está en la gestión de las empresas, que ya es parte del Consejo de Administración, como decíais, no solo una moda o una parte de la RSC. Y bueno, solo dar las gracias a Inditex por facilitarnos la realización de este foro, y desde la información, pues daros las gracias a todos vosotros y a toda la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, por haber estado ahí, por habernos enseñado todo lo que es vuestra experiencia diaria y habernos abierto un poco más los ojos al mundo de la sostenibilidad y de la tecnología como aliada para poder hacer el progreso un poquito más mejor para todos. Gracias y hasta un nuevo foro. Un placer.